tu presencia, Señor. No importa nada más que tu presencia, papá. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso delante de ti. Día y noche suba incienso. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Tú eres digno de adorar, Señor. Tú eres digno de recibir toda la gloria. Tú eres el deseado de las naciones. Todo es tuyo. Aleluya. Sigue unos minutos más adorando al Rey. Los ancianos arrojan coronas delante de Él. Los ángeles, por voluntad propia, no paran de declarar su santidad. No dejan de decir santo, 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 santo. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero de gloria. Aleluya. Y hoy nos alineamos, nos calibramos a la adoración celestial. Arroja tus coronas delante de Él.
Dile a qué has venido en esta noche. Glorifica su santidad. Eres digno, eres digno, eres digno, eres digno, eres santo, eres santo. Aleluya, 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 aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Día y noche, Señor. El incienso es la adoración, las oraciones del pueblo. Que tu copa esté llena de incienso y de exaltación al Rey. Aleluya, 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 aleluya. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Oh! ¡Aleluya! Toda lengua confiesa su nombre, toda rodilla se dobla delante de Él. Él está a lo sumo. Él es nombre sobre todo nombre. Aleluya. 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 Unos minutos más allí conectada con el Señor. Pone tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Y con tus ojos cerrados, pero tu vista espiritual mirando a Jesús. Recién declaramos una palabra: nombre sobre todo nombre. Yo quiero ministrar en esta noche para declarar que Jesús está por encima de cualquier otro nombre que se haya levantado. Y tal vez en esta noche haya personas que hayan venido y estén batallando con nombres específicos, llamado enfermedad, y esa enfermedad tiene un nombre. Con problemas familiares, y esos problemas tienen nombres. Dios es específico en esta noche. Cuando lo vio al ciego en medio de la multitud, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego dijo: que recobre la vista. Y en esta noche Jesús, que es nombre sobre todo nombre, te pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es el nombre que te está preocupando, atormentando, quitando fuerzas? ¿Cuál es? Porque yo soy nombre sobre todo nombre. Más de 600 nombres registra la palabra de Dios. Si supiéramos todos sus nombres y que cada nombre aplica para nuestra bendición. Jehová Rafa, el Dios sanador, y se levanta contra todo nombre de enfermedad, porque por su llaga fuimos curados. Jehová Sidkenu, Dios es mi justicia,
y se levanta contra todo nombre de injusticia, de traición. Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, se levanta contra todo nombre de enemigos que se haya levantado, de guerra espiritual. ¿Cuál es el nombre? Porque en esta noche Él te da la victoria. Yo quiero orar por esto en esta noche, porque no solo cantamos, proclamamos, profetizamos, y Dios obra en medio de nuestra adoración. Si hay algún nombre que se haya levantado y hoy decidas ponerlo bajo el nombre de Jesús, eleva tus manos al cielo ahí donde estás. Jehová Jireh, mi Dios proveerá. Y se levanta contra todo nombre de pobreza, de escasez, de miseria, de devorador. Jehová Jireh, yo le adoro a mi Dios que provee. ¿Cuál es tu nombre que se ha levantado? Aleluya, aleluya. Oh, el Señor está obrando en este tiempo. El Señor está obrando en este tiempo. Jehová Kadosh, Dios santo, único en su especie, santo, se levanta contra todo chacal, contra todo demonio de impureza, de inmundicia, contra toda suciedad que quiere venir una y otra vez sobre tu altar, sobre tu búsqueda. Pero el Señor te dice en esta noche, como Abraham, sigue luchando, ahuyenta las aves rapiñas, porque pronto vendrá el fuego sobre ti, porque pronto caerá fuego sobre tu altar. Jehová Kadosh, Dios que santifica. Oh, oh. Jehová, el Dios que restituye. El Señor está restituyendo lo que el ladrón ha robado. Porque no solamente cantamos, proclamamos y profetizamos. Y en esta noche vas a ver su gloria. Seguí con tus manos elevadas al cielo, ahí donde estás. Y vamos a hacer esta oración, vamos a hacer esta declaración. Repetí conmigo: Señor Jesús, en esta noche quiero entregarte todo nombre que se haya levantado en contra mío. Todo nombre que se haya levantado en contra del altar. Todo nombre que se haya parado como gigante. Y en esta noche todo nombre queda bajo tus pies. Todo nombre de enfermedad, de muerte, de dolor, de angustia, de pobreza, de confusión, de perturbación, de guerra espiritual, todo nombre de apatía, de rebeldía, de religiosidad, de brujería, de hechicería, de muerte, de miseria, ahora queda bajo tus pies y declaro la victoria en tu nombre. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya, oh, aleluya, oh. Nombre sobre todo nombre. Huyen, huyen, huyen. Espíritu de muerte, te ato, te echo fuera. Espíritu de angustia, de depresión,
espíritu de tristeza, espíritu inmundo de religiosidad, fuera, fuera, fuera. Nombre sobre todo nombre. Aleluya. Espíritu de enfermedad, fuera. Cuerpos sanos. Espíritu de miedo, de pánico, fuera. Espíritu de incredulidad, fuera. Su gloria sobre ti, su gloria sobre ti, su gloria sobre ti. Aleluya. 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 Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, por tu gloria en medio nuestro. Unos minutos más. Se seca todo cáncer, se seca todo nódulo, aún benigno se seca. Jehová Rafa, Dios es mi médico, Dios es mi sanador. Se seca, se están secando en esta noche, así como se secó la higuera estéril. Se está secando toda brujería, toda hechicería. Porque nosotros invocamos un nombre que es sobre todo nombre y que ha vencido. Él venció. Él venció. El Señor está haciendo sanidades sobrenaturales sobre niños. Sobre niños. Aquí hay abuelos que están pidiendo un milagro sobre niños. Dios está obrando. Dios está obrando. Se está secando ahora. Yo veo en el Espíritu todo trabajo hecho por pelo, por declaración, por nombre, por foto. Todo trabajo hecho, enviado de forma virtual a tarotistas, a brujos, a hechiceros, se rompen esta noche y el pueblo comienza a ser libre, a ser libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, te damos gracias, Señor. Anhelamos más de ti, anhelamos más de tu presencia en esta noche. Sé que tienes aún más para nosotros y queremos más, Espíritu Santo. Prepáranos para lo que tienes y para lo que viene. Te damos toda la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. ¿Cuántos tienen un grito de júbilo en esta noche? Aleluya. Celebramos al que vive. Aleluya. Dios te bendice. Podés saludar al que está al lado, atrás, dale un abrazo nuevamente. Muy bien. Un poquito más, Mati. Muy bien. Mientras van tomando asiento. ¿Cuántos en esta noche sienten la presencia del Señor? Bueno. Decirle al que tenés al lado, qué bueno que viniste. Que no te fuiste de vacaciones de invierno. Teníamos programado viaje a Bariloche, pero nos quedamos. Bueno,
Quiero preguntar cómo se escucha el sonido allá atrás, acá arriba. Muy bien. Quiero compartirles un anuncio importante, muy importante, que tiene que ver con, si tienen la imagen, que tiene que ver con la marcha de la obra, de la iglesia, del reino de Dios. Este sábado, sábado 1, sábado primero, estamos a días, vamos a tener una reunión unida y seremos anfitriones, así que vamos a recibir a la mayoría de las congregaciones. Hay un gran tiempo de unidad y hay muchas congregaciones dentro de lo que es el reino, porque ¿cuántos saben que la iglesia es una? Tenemos que volver a ese espíritu de reino, ¿no? Las iglesias en Apocalipsis dice que eran de la ciudad, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, era una, es una, la iglesia es una, pero son distintas congregaciones y dentro de eso podemos ver que en este tiempo algo el Señor está queriendo hacer en nuestra amada ciudad. ¿Cuántos están felices por eso? Y lo primero que trabaja es en la unidad. Hay una frase que dice, divide y reinarás. No es bíblica, pero puedo darte un montón de pasajes bíblicos que la unidad tiene que ver con un concepto de victoria, de reinado, y la división justamente de derrota. Así que ¿cuántos quieren victoria? Es necesario mantenernos unidos. La primera alienación, la primera división que el enemigo quiere es la división entre tu relación con Dios y vos. Esa es la primera. Que descuides tu altar personal. Listo. Si gana esa, por más de que te congregues, trabajes en la unidad ministerial, familiar, esa es la primera. Así que mantenete alineado en este juego de palabras. Alineado uno con el Señor en tu relación. No dividido, porque el enemigo quiere traer esa división. Después, por supuesto, si el enemigo trae división sobre el matrimonio, ¡pic! Listo, es clarito. La división matrimonial produce terribles secuelas, maldiciones, entre otras cosas, sobre los hijos, sobre la descendencia, fracaso. La división matrimonial produce ruina. Por eso nosotros queremos en octubre volver a hacer no solo renovaciones de votos, sino también poder hacer un congreso familiar para poder levantar al Señor como el Dios de nuestras familias. Porque en la unidad está el crecimiento y la bendición. Después también el enemigo querrá dividir la familia. Hay matrimonios muy unidos, pero totalmente divididos con los hijos, familiares, peleados. Y esa división con el tiempo también provoca maldición, provoca derrota, provoca fracaso. ¿Y saben cuándo yo veo que les hace el clic para volver a unirse, para volver a trabajar? Y cuidado que trabajar en la unidad no es ser iguales, en la diversidad. Veo que muchas veces es tarde, lo veo en los hospitales cuando el familiar está a punto de morir. Veo en los velorios, a veces también veo tremendos líos y galletas dentro de esos velorios, pero muchas veces veo que hay una necesidad de unir en el último tiempo lo que no se unió y lo que no se trabajó en tantos años. No esperes a llegar a ese último tiempo. Trabaja en tu unidad, en la unidad con tus hijos, con tu familia. Por supuesto, siempre estar en paz, porque la palabra dice, en cuanto a mí respecte, estar en paz con todo, pero sé un pacificador. No dejes que el enemigo divida cosas tan fuertes. Y a veces en eso, como evangélicos, muchas veces dejamos tanto que desear. Yo he visto pastores divididos con sus hijos, líderes divididos con sus seres queridos, pero unidos en el ministerio. El primero que no va a creer va a ser la persona que no conoce al Señor, porque la unidad es clave. Y después viene la unidad ministerial. La unidad ministerial dentro de la iglesia es gozarnos con los éxitos que otro ministerio tiene. ¿Cuántos se gozan con los éxitos de otros ministerios? Eso se trata, gozarnos con los que se gozan.
Y a veces eso no lo vemos dentro de las iglesias. Vemos individualismo. Entonces, que crezca mi barca, el resto que se hundan todos. Que crezca mi ministerio, cuando el ministerio es del Señor. Y quiero decirte que somos un cuerpo. Si crece una barca, si crece un ministerio de niños, de jóvenes, de adolescentes, crece el cuerpo, crece la iglesia. Y el éxito de ellos es tu éxito. Así que declaramos que nos vamos a gozar en la unidad y el éxito de otros ministerios es nuestro éxito. ¿Te vas a alegrar? ¿Te vas a alegrar? Y hasta ahí muchos trabajan, pero imagínense que si aún a veces dentro de lo familiar, dentro de los ministerios y de la iglesia, muchas veces de la congregación en sí, hay división, imagínense dentro de la iglesia de la ciudad. Un termómetro es si alguna congregación hace un evento y te gozás, vas bien. No importa que no sea el evento de tu congregación. Ese es un termómetro. Si algún ministerio fuera de nuestra congregación crece, avanza, gana almas, te gozás, vas bien, porque es mentalidad de reino. Pero si hay un espíritu competitivo, algo que viniendo de afuera, viniendo de Bahía, lo pude ver cuando llegamos, el enemigo empieza a obrar en división. Y creo que después de tantos años, aún a pesar de errores, aún a pesar de intentos de que somos diferentes, estamos trabajando en eso. Y cuando empezás a trabajar en la unidad de las congregaciones, en la unidad del reino de Dios, el Señor se manifiesta con poder, porque Jesús dijo, es necesario que sean uno para que el mundo crea, para que el mundo crea. Y hace tiempo estamos trabajando en este evento, que no es un evento en sí, sino que es lo que Dios colocó para que nuestra ciudad sea bendecida y traiga unidad. Cuando me contactó el apóstol Néstor, que tenía la posibilidad de traer a Alberto Motesi, yo automáticamente le di el contacto del presidente, de los pastores, hablé con el presidente, que es Pablo Larroca, y automáticamente él dijo, sí, vamos a intentarlo, porque ya habíamos tenido algunas experiencias. ¿Cuántos estuvieron en la campaña de Anacondia hace varios años atrás? Bueno, estuvo a punto de no venir. Fue un milagro de Dios que vino. Y Anacondia dijo, si no hay unidad, yo a ningún lugar voy, porque hay un principio. Y empezamos a clamar, empezamos a trabajar, en ponernos de acuerdo, y por gracia de Dios vino. Con esto lo mismo. La unidad es fundamental. Y empezamos a trabajar con los pastores y se empezaron a sumar. Y la verdad que ya vamos por reuniones unidas que hemos tenido. Y aún a pesar de la diversidad, hay un espíritu de unidad. Y sabemos que Dios va a hacer cosas gloriosas. ¿Cuántos lo creen? No solamente va a ser unos días para bendecir a la familia, que puedan aceptar a Jesús como Señor y Salvador, sino que retroceda la muerte de este lugar, que retroceda la muerte de esta ciudad. Y también tenemos la bendición que el pastor el sábado lo va a decir bien, a diferencia de otras ciudades, porque creo que se sumó ahora a Olavarría, Tandil, y también va a ir a Bahía Blanca, pero a diferencia de otras ciudades, por la mano de Dios y la gracia del Señor, también va a estar Marcos Brunet en ese evento. Así que es solo que Dios ya tiene preparado algo en este lugar. Creo que no tuvimos que hacer nada, solamente orar, ponernos de acuerdo y empezar a trabajar en eso. Así que estamos felices y este sábado a las 20 horas tenemos la reunión unida, Así que decirle que tenés al lado, no te lo pierdas. Ponelo como prioridad, porque va a traer bendición sobre tu vida. Amén. Bien, vamos a orar por esto. Cerrá tus ojos ahí donde estás y acompáñame en oración. Señor, te damos gracias porque tú ya tienes todo preparado. Señor, todo lo que va a ser la reunión del sábado, los pastores para que puedan venir, el tiempo de alabanza, el tiempo de palabra, el tiempo de ministración, el tiempo de inspiración. Espíritu Santo,
ven sobre los cuatro vientos, sobre el ejército de la iglesia de Azul. Ven sobre los cuatro vientos y sopla y da vida a un ejército poderoso para verdaderamente ver tu gloria en cada barrio de esta ciudad. No tengo dudas, Señor, que vas a hacer cosas poderosas. Prepara a todos, Señor, los hermanos que van a trabajar, van a ser colaboradores. Prepara absolutamente todos los hermanos que vendrán de otros lados y que sea una noche de gloria donde solo tú seas exaltado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Rey. Ya de gratitud por lo que Dios va a hacer. Y mañana, Dios mediante, les vamos a mandar el cartelito y empiecen a poder compartirlo. Compártanos las barcas, vayamos, porque estamos muy cerquita con los días. Se nos vino postmundial todo junto y queremos estar a la altura. Bien, vamos a ponernos en pie y vamos a prepararnos para ofrendar, para diezmar a nuestro Rey, a nuestro Señor. Y voy a leerte una porción de la palabra. Nehemías capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnios de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Cuántos creen en esta palabra? Esta es una palabra que fue una declaración profética de Nehemías. Porque a Nehemías le tocó prosperar y le tocó construir en un tiempo difícil. En un tiempo donde se levantaban enemigos espirituales, pero también literales. Porque cuando Nehemías tuvo que reconstruir los muros necesitaba tener albañiles que puedan trabajar bien los ladrillos, el cemento de ese tiempo y demás, pero también guerreros. Y dice que los puso con ladrillo en una mano y con espada en la otra, porque los enemigos querían venir. Y yo quiero decirte que cada vez que quieras prosperar, progresar, ¿cuántos quieren prosperar? Progresar. Siempre enseño lo que es la palabra prosperidad. Prosperidad no es solo tener dinero, sino los narcos estarían prósperos, ¿verdad? Están llenos de dinero. Y tantos políticos corruptos y tantos mafiosos tienen mucho dinero, pero no son prósperos. Están maldecidos, están vacíos, están en maldición. Y si no se arrepienten, en algún momento se van a tener que encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Prosperidad no es tener dinero. La palabra prosperidad es una palabra que al griego significa eudo, que es ir por buen camino, en el griego. Y en el hebreo shalom. ¿Han escuchado esta palabra shalom? Shalom es prosperidad, bienestar integral. Prosperidad o bienestar de salud en tu trabajo, en tu familia. Porque cuando Dios nos bendice, no bendice por compartimento, nos bendice de forma integral. ¿Cuántos quieren esa bendición? Esa bendición que no añade tristeza con ella. Entonces no es solo tener dinero, es tener dinero disfrutando el ir por buen camino, congregándote, sirviendo, teniendo para qué, con quién compartir lo que Dios te da. Una vez escuché una frase que la hice parte de mí. No se trata de tener, sino con quién compartimos lo que tenemos. ¿Saben cuántas personas de dinero tienen mucho para compartir, pero alrededor no están con sus hijos, no están con sus seres queridos, no están con su familia?
porque son prósperos económicamente, pero son pobres familiarmente. ¿De qué sirve tener mucho si nuestro altar, nuestra desconexión con Dios, que es nuestro mayor tesoro, está descuidado? Pero cuando viene la bendición de Dios, la verdadera prosperidad que decía Nehemías, era no solo tener recursos, sino también progresar en nuestra vida espiritual, progresar en nuestra vida de oración, progresar con nuestra familia, prosperar. Shalom era eso. Hasta el día de hoy, yo no conozco judíos pobres. Yo siempre cuento el testimonio, venimos de Bahía y en Bahía Blanca todo lo que es la peatonal céntrica está tomada por comerciantes judíos. Y mucho más, son potencia. Y cuando había feriado de alguna fecha judía, paraba el centro. Pero conozco porque tuve muchos años trabajando con mi ex patrón judío, que a tal hora venían 2 o 3 rabinos seguramente, o dentro de la religión, porque venían así todo con la barba, se sentaban después de hora y se ponían a hablar de cómo seguir prosperando, de cómo trabajar. Entonces conozco un poquito de eso. Ellos se ayudan en comunidad. Cuando mi ex patrón necesitaba, ahí estaban para ayudar, y él tenía que estar para ayudar a otros. Y hay algo que tenían un común denominador. Valoraban y trabajaban mucho en la familia. La familia era clave para ellos, fundamental, porque la verdadera prosperidad no era solo tener, sino saber con quién compartir lo que tenemos. ¿Cuántos quieren tener? ¿Y cuántos quieren compartir lo que tienen? Con una verdadera prosperidad. Esa es la verdadera prosperidad. Cuando uno crece en todas las áreas, y el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Quién nos prosperará? La prosperidad viene de Dios. Jehová empobrece, Jehová enriquece. Y eso no quiere decir que nosotros no trabajemos. Tenemos que trabajar, tenemos que diseñar nuestra empresa para crecer, tenemos que esforzarnos. Hasta el día de hoy hay solo 2 llaves fundamentales para prosperar en la economía. 1, diezmar y estar en obediencia en Dios. 2, trabajar. Y perdónenme si esperaban otra cosa, pero Dios no hace magia. De hecho, todo eso de querer tener el dinero de forma fácil, yo he tenido que ministrar personas que han dejado no solo de diezmar, sino que se han metido en juegos virtuales para tener un poco más de dinero. Y en la oficina he ministrado liberación de esas personas. Y me dio mucho dolor saber que no eran personas nuevitas, que eran personas que algunos hacían años que venían a la iglesia y que algunos servían al Señor. Porque eso siempre está latente. Y un común denominador es querer ser bendecido de cualquier forma. Pero ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Esa es la verdadera prosperidad. No negocies lo que Dios tiene para tu vida, porque Dios te da la verdadera prosperidad. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y además es un acto de reconocimiento que sin Él nada podemos hacer. Absolutamente nada. Y cuando dejas que Dios haga, Dios empieza a hacer. Y le consagras al Señor el trabajo, y le consagras al Señor el ministerio, y le consagras al Señor la economía. Hace a Dios tu socio en todo lo que hagas, y te va a ir muy bien, te lo puedo asegurar. No sé quién es tu socio, tu socia, pero hacelo a Dios tu socio y te va a ir muy bien. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si tenés ofrenda, diezmo, levantalo al cielo, porque del cielo viene. Y por unos instantes, porque quiero orar por tu vida, por tu economía. Ahí donde estás, medita en esta palabra. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Pero para qué nos prosperará? Para cumplir el propósito. Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Estás dispuesto a cumplir el propósito cuando seas próspero y bendecido? ¿Estás dispuesta a glorificar a Dios? ¿Estás dispuesto a edificar para el Señor? En la Biblia hay hombres que edificaron para Dios. Y Dios no es deudor de nadie.
no es deudor de nadie. La palabra de Dios dice que Salomón edificó un santuario y la riqueza que vino sobre ese hombre fue tremenda. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Vendrá y será milagroso. En este año, en estos meses que restan del año, será milagroso lo que Dios hará con esos sueños, con esos proyectos, porque están bajo la bendición del Señor, el Dios de los cielos. Y fue una declaración a enemigos que se levantaron, que los querían ver, a Nehemías y al pueblo. Dice que se burlaban, los degradaban, los miraban menospreciándolos porque no tenían. Y claro, los recursos todavía estaban ahí, pero tenían al Dios de los cielos que iba a enviar todos los recursos. Y en esta noche quiero decirte, tal vez el enemigo se levantó a burlarse, se levantó a traer desánimo, a decir que no vas a prosperar, que no vas a poder tener tu casa propia, que no vas a poder prosperar en tu negocio, en tu empresa. Y en esta noche declaramos: el Dios de los cielos nos prosperará. Y todo enemigo en esta noche va a oír que verdaderamente Dios va a prosperar a su pueblo. Señor, bendigo a cada dador alegre. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que ha entendido el concepto de diezmar, en hacerlo regularmente, en hacerlo en adoración, en obediencia. A los hermanos que han entendido el concepto de dar, de ser generosos. Declaramos tu bendición, Señor, en este tiempo sobre cada dador alegre, Señor. Y también sobre cada hermano y sobre cada hermana que esté en este tiempo esperando, anhelando puertas que se abran para lo que viene. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendice, podés pasar. Muy bien, ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Yo le voy a pedir a Cristian que pase un cachito acá. Hace un tiempo el Espíritu Santo me hablaba de darle oportunidad a las nuevas generaciones. Y cuando hablo de nueva generación no solamente hablo de edad, sino hablo de género. Y siento en mi espíritu decir algo. Yo a Cristian lo conozco hace años y conozco sus procesos y creo en un Dios que restaura. ¿Cuántos creen en un Dios de restauración? Seguramente en otro tiempo, en otro momento Él compartirá testimonio de lo que Dios hizo con su familia, con su matrimonio, con sus hijos. Pero sí sé algo, que cuando alguien quiere, Dios restaura y Dios obra milagro. La clave es querer. Y como creemos en un Dios de restauración, el Señor tenía preparado para este tiempo que Él pueda compartir. Y quiero que hoy pueda el Señor hablar a través de Él. Así que vamos a orar por Él y vamos a escuchar palabra de Dios. Extendé tus manos sobre Él. Señor, te damos gracias porque tú ya tienes todo preparado. Este mensaje llegará a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú hablarás. Yo bendigo la vida de Cristian. Señor, gracias por el tiempo de restauración, por el tiempo de búsqueda, por el tiempo de cambio. Y ahora te pedimos que nos hables, Señor, porque queremos escucharte, Señor. Queremos que hables a través de tu siervo. Queremos oír, para no solo oír, sino también para poder ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Si usted ve que me pongo blanco, no se preocupe, es parte de... Hace un año
un poco más. Aquellos que pasan procesos fuertes y lo intentan a su manera, al pasar el tiempo uno se va dando cuenta y aprendiendo que no es con nuestra fuerza, sino que las restauraciones vienen de parte de Él y como Él quiere y de la forma que Él lo sabe hacer. Cuando le pedía, cuando sabía que hoy me tocaba compartirles un mensaje, le preguntaba al Señor, Señor, ¿de qué quieres que hable? Y tengo la certeza de que este mensaje es para aquellos que anhelan un cambio verdadero en el Señor, que todas las promesas que el Señor ha prometido a lo largo de los años, a lo largo del tiempo que conocen a Cristo, desde el primer momento que aceptaron, o quizás hoy es la primera vez que escuchás una palabra, escuchás lo que dice la Biblia, que sea un fundamento clave para tu vida. La palabra dice que Cristo es nuestro fundamento y que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser fundamentado en Él. Así que yo le decía al Señor, Señor, ¿de qué quieres que hable? Y una de las cosas importantes de las cuales vamos a viajar un poquito en la palabra, prometo liberarlos lo más rápido posible. Ese ya adelantó como una parte del mensaje sin saberlo, así que me da la tranquilidad de saber que estaba en la misma línea sobre lo que voy a compartirles hoy. El título de la prédica se llama No maquilles las grietas. Quizás se preguntaron por qué razón es el título. Resulta que en Europa existen, dos dejaron de existir, uno todavía sigue en pie. Los faros, quizás ven un faro de mar, existen los faros que están más cerca de la tierra, pero en este caso es el faro del mar. Y todas las cosas que tiene esa imagen del faro es lo que vamos a desarrollar y a desarrollar a través de la palabra. El faro de Edison, frente a las costas de Cornwall, que quedan en Europa, es un faro que está ahí, en el mar Mediterráneo. Y cuenta que en 1658 fueron construidos 3. Primero uno, después el otro, después el otro. Pero el primero dice que fue arrasado por una tormenta en 1703, llevándose a todos los que estaban en ese momento, incluso el arquitecto, incluso aquel que había diseñado ese faro, la construcción de ese faro. El segundo faro fue diseñado por un tal Rudier. Ese faro parecía más resistente, pero en 1755 también fue destruido, esta vez por el fuego. Dice que los mismos fareros vieron cómo el fuego consumía aquel faro, aún estando en el medio del mar. Pero en este caso ellos sobrevivieron milagrosamente y aún así dice que el techo era de plomo y que como iba colapsando el techo, la misma altura que había, el mismo techo que era de plomo caía sobre las llamas y las iba apagando. Pero ahora falta uno más, que es el tercero. Ese fue una obra, el que aún sigue en pie, es una obra de John Smeaton, que es el que a partir de ahí se revolucionó toda la historia de la ingeniería. Dice que él utilizó piedras labradas que se entrelazaban entre sí para poder resistir y transferir todo el peso de las olas y su fuerza a la piedra madre, a la piedra que estaba en el centro. A partir de ahí, este método fue fundamental para asentar las bases de las obras posteriores, tanto en puentes como edificios. Fueron ahí. ¿Por qué razón, ante tanta furia del mar, el tercer faro no se había caído? Había sido por eso. Dice que este ingeniero, este arquitecto, fue a estudiar un árbol, fue a estudiar la misma creación de Dios. Y él veía que en las raíces de ese árbol, toda la tensión que soportaba de vientos, de lluvias y demás, las raíces se mantenían en el mismo lugar, se movían
arriba, pero las bases estaban bien fundamentadas. Y es algo como loco, por así llamarlo, porque él tenía todos los estudios habidos y por haber para la época, pero tuvo que ir hasta la misma creación de Dios para poder ver cómo el creador de los cielos y de la tierra había hecho para que los árboles no se cayeran. Los árboles de gran tamaño, de tronco bien ancho y raíces bien profundas. En las primeras, los materiales que utilizaban eran como un simple maquillaje para la imponente fuerza del mar. Dice que al principio usaban solo materiales como arena, cal y todos los minerales que había en ese momento, pero el segundo dice que colocaron madera para que pueda ser resistente también, pero en ese caso se prendió fuego. Pero el tercero dice que encontraron que las cenizas de los volcanes, añadiéndolas con cal, con arena y con piedra, dice que el mismo salitre del agua del mar, que era el que lo iba a golpear constantemente a lo largo de su existencia, dice que ese salitre, con todos los otros minerales, dice que se endurecía cuanto más sal caía sobre el faro, sobre la base del faro, más duro se ponía. Y dice que los testimonios de los fareros cuentan que el rugido del viento, el choque de las aguas contra el faro, dice que alcanzaban los 120 decibeles, que era comparativo en la actualidad a un concierto de rock. El oído solamente soporta 85 decibeles, pero esto era arriba de 120 decibeles. Dice que era tan necesario, era tan fuerte el sonido de la furia del mar en los tiempos de tempestad, que el mismo ruido hacía que se tuvieran que poner, sí o sí que sea obligatorio ponerse los audífonos, los protectores de los oídos, para que no se revienten los tímpanos. Y aún así dice que entrando en los sectores más profundos de aquel faro, en las cabinas, dice que aún así ahí adentro, con todas las paredes que había y demás, con lo que había sido construido, era necesario que estén colocados, aún ahí mismo ellos corrían peligro en sus oídos. Entonces, cuando antes de entrar en la palabra, era necesario explicar esto, porque después van a entender la otra parte. Imagínate hoy estar dentro de ese faro, estar en el medio del mar, a muchísimos kilómetros de tierra firme, y que empieces a ver que eso que habías maquillado, siendo el arquitecto o el creador o el que levantó ese faro, empezás a ver que vos estás ahí adentro y ese faro empieza a agrietarse porque los minerales que usaste hasta ese momento empezaron a deteriorarse y se empezaron a ver las grietas en esas paredes. Quizás hoy es una noche en la cual todos nosotros, primeramente yo y todos nosotros, necesitamos tener una decisión sobre esto, sobre lo que continúa. Quizás es una respuesta a algo que venís pensando, que venís viviendo a lo largo de todo este tiempo. Cuando las bases espirituales se deterioran, no alcanza con mejorar lo visible. Dios muchas veces nos lleva nuevamente al fundamento para poder reparar aquello sobre lo cual estamos construyendo. Cuando pasamos por esos procesos tan difíciles, donde lo perdemos todo, donde no nos queda nada, donde miramos alrededor y estamos solos, es ahí donde el Señor nos lleva y nos invita, y es en dolor, nos invita a que podamos mirar los fundamentos, que podamos ver y visualizar sobre qué fundamentos estábamos construyendo nuestra vida, y en todas las áreas, no solamente en lo familiar, quizás en lo laboral también, en todas las áreas de nuestra vida. En el Salmo 11:3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si lo traemos a la actualidad y lo
lo traemos a la forma de hablar hoy. ¿Qué hacemos cuando aquello que debía sostenernos comienza a deteriorarse? ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a entrar en pánico, en desesperación, en hacernos 1000 preguntas, en primero decirle al Señor, Señor, pero si me trajiste hasta acá y permitiste que construya esto, le echamos la culpa al Señor de que aquello que se estaba deteriorando o lo que se terminó de caer es culpa de Él. Y a veces, principalmente, mejor dicho, no es así. Quizás nosotros construimos a nuestra manera ciertas áreas de nuestras vidas y cuando se derrumbó todo, al primero que culpamos es al Señor y le decimos, ¿cómo no te acordaste de mí? ¿Cómo estoy en esta situación? Y mira, ahora está todo derrumbado. Cuando preparaba este mensaje le decía al Señor, Señor, te pido que no sea yo el que hable, sino que sea tu palabra, que ellos puedan entender el mensaje a través de los versículos que les voy a compartir. Y Dios no quiere solamente reparar lo visible. ¿Cuántas veces intentamos reparar nuestras vidas desde lo exterior para afuera? Pero lo más importante es desde el interior hacia afuera. Porque lo que se refleja en el interior, lo que empieza a acontecer en nuestro interior, después se refleja en el exterior. Una casa puede verse hermosa por fuera, pero si sus cimientos están dañados, tarde o temprano aparecen grietas. Cuando pasamos por la ciudad y vemos casas que tienen poco mantenimiento, aún casas que están casi abandonadas, que tienen dueños, pero no se tomaron ese tiempo de poder revisar cómo estaban esas paredes. A lo largo del tiempo hay casas tan lindas, tan hermosas, de tantos años, que a pesar de, empezamos a ver que hay un montón de grietas en esa pared. Lo mismo puede suceder espiritualmente en nuestras vidas. Podemos conservar actitudes, podemos conservar reuniones, aún responsabilidades y apariencias con normalidad, mientras las bases comienzan a debilitarse. Podemos intentar tener todo bajo control, pero en lo espiritual estamos cada vez más abajo, debilitándonos, no avivando la llama de cada día, buscando de su palabra. Y acá marcaba algunas áreas de las cuales somos propensos a debilitarnos. Por ejemplo, en la oración es el punto principal, como hablaba el pastor recién. Cuando te desvió de la oración, de tu tiempo de intimidad con el Señor, ahí casi te ganó la batalla. ¿Por qué? Porque te empezó a entretener con 1.000.000 de otras cosas. Aparte, hoy en día, en uno de los jueves anteriores contaba que hoy los teléfonos te dicen su resumen semanal detrás de la pantallita del celular y te muestran las horas. Y vos decís, no puede ser que haya pasado tanto tiempo detrás de esta pantalla. Y los que trabajamos detrás de la tecnología, aún así somos más propensos a eso, porque es inevitable que estemos detrás de una pantalla o vendiendo, o reparando, o solucionando un sistema operativo, o lo que fuese. Pero aún así te ayuda a decir, cuidado, la semana pasada fueron 8 horas, pero esta semana ya son 10. Y cuando el mismo teléfono ya te avisa, es como una señal de alerta. Y ahí es cuando nos damos cuenta, si lo comparamos con la primera área que nos debilita, que es la oración, y lo comparamos con las horas que estamos detrás de un celular. Hablo por mí primero, porque trabajo en la parte en los sistemas y demás. Sí, Señor, necesito que me ayudes a poder recuperar ese fundamento, que ese fundamento se fundamenta en ti, que todo lo que haga se fundamenta en Cristo. Después en la palabra, una vez que dejamos de orar, ya la Biblia como que empezamos a leer la palabra más distendido, y cuando queremos ver solamente llegamos a los domingos o aquellos que se congregan los jueves y escuchamos el mensaje del jueves y el lunes con todo el entretenimiento, con todas las responsabilidades, con todo lo que ya comienza el lunes. Es más, ya salimos de acá y ya estamos pensando en qué es lo que vamos a cenar esta noche. Entonces ya como que quiere correrte el foco de la palabra. Después en la comunión, una vez que te robó la oración, te robó la lectura de la palabra y la comunión, el pasar tiempo con el amado, empieza a tocar la familia.
Claro, como vos ya estás debilitado, lo hablo por mi experiencia personal. Así fue. Como vos ya estás debilitado, como ya no tenés tiempo de oración, como no tenés tiempo en la palabra, como ya no tenés una comunión con Dios, ahora voy a empezar a tocar lo que te rodea. Y a veces yo le decía al Señor, Señor, gracias por haberme dejado, por haber permitido que pase lo que pasamos como familia. Aunque no fue nada lindo. En algún momento, como decía Ezequiel, voy a compartirlo completo al testimonio. Y después, bueno, continuamos con la obediencia, después saltamos a la santidad, dejamos que la santidad, si ustedes buscan en las redes sociales, en Facebook o en TikTok, mensajes que hablen acerca de la santidad, es como que están en peligro de extinción. Ya no se habla de la santidad en los hijos de Dios. Y es un peligro eso, porque es la razón principal en la cual nosotros tenemos que estar sumamente alertas. Después de ahí nos toca el amor, nos toca el perdón, nos envuelve en falta ya perdemos como ese amor hacia las otras personas, dejamos de asociarnos o de juntarnos con aquellos que en algún momento fueron los que sostuvieron nuestros brazos para poder escuchar del amor de Cristo, y luego de ahí empezamos a tener falta de perdón. El enemigo nos empieza a traer recuerdos de un montón de cosas, nos se quiere hacer sentir culpable por todo. Cuanto más fuera del foco, fuera de la oración, fuera del centro que es Cristo, nos tenga, es mejor. Y ahí continúa y continúa y continúa. Después dejamos de congregarnos, ya ahí ya estamos al horno y dejamos de servirle. Cuando perdemos el amor por el servicio, cuando perdemos el amor por venir a hacer lo que hacemos para Cristo, no lo hacemos para nosotros. Es como decía Ezequiel, lo hacemos en conjunto para que Él sea glorificado, para que Él se lleve la gloria, la honra y la alabanza y la adoración. Es el único que murió en la cruz, es el único que resucitó, dice la palabra. En Mateo, Jesús nos habla de un fundamento principal. Mateo 7:24 dice... ¿se acuerdan aquella parábola que hablaba sobre los dos cimientos? Que había dos personas que habían construido una casa. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que sigue. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El que sigue. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El que sigue. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Si vemos los dos ejemplos, vemos que la diferencia no estuvo en la tormenta, porque en los dos lugares llovió. Hubo viento, hubo un ímpetu, sino en aquello sobre lo cual ellos habían construido. Uno sí, dice la parábola, uno sí se cayó y el otro no. Pero hay algo que nos enseña más profundo esto. La tormenta no crea el fundamento. La tormenta revela qué fundamento teníamos. Porque si nuestra casa se derrumbó y quedó en la ruina, como dice el mismo versículo, no lo digo yo, lo dice él, dice que fue grande su ruina, ahí revela la misma palabra cuál era el fundamento en el cual nosotros habíamos empezado a construir. ¿Sería Cristo el fundamento real de todo lo que hacemos en nuestra vida, en nuestro diario vivir? Como decía recién, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. El Señor me hablaba mucho de los matrimonios, que alerte en ese punto. ¿Será que todo lo que estamos haciendo, lo que construimos hasta hoy, está fundamentado en Cristo? ¿Será que todo lo que hicimos hasta el día de hoy lo pusimos a Cristo en primer lugar? ¿O buscamos las oportunidades perfectas para poder tener éxito en otras y dejar a Cristo más abajo? Eso me hablaba muy fuerte el Señor, que alerte a los matrimonios, que compartan tiempo de intimidad, que busquen juntos. A veces se pone re difícil, porque a veces acontecen cosas que no esperamos. Y aquellos que todavía no se casaron o que recién están en esa etapa de soñar hacia el casamiento, oren al Señor que les
coloque una persona que ame primeramente a Dios con todo su corazón, que tenga un tiempo de intimidad con Dios, que conozca de su palabra. No es imposible, no es imposible. Recuerdo que cuando conocí a Bruna, casi un año antes, era una noche de mucha lluvia, de mucho viento, de mucha tormenta, y estaba en un patio aproximadamente de un tamaño de una manzana o 3/4 partes. Y en ese momento tomé la decisión de salir, porque sabía que cuando yo salía de la habitación donde estaba y oraba al Señor, yo sabía que ese era el día perfecto para que nadie me escuche. Y mi oración principal fue: Señor, si todavía tengo una oportunidad más que provenga de ti, te pido una persona que te ame más de lo que te amo, que te busque mucho más de lo que te busco, que te adore con todo su corazón y que el centro principal de su vida seas tú. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles uno con el otro se ayuda, ¿verdad? Entonces, cuando escribía acerca de esto, todos los fundamentos de los cuales había en el pasado estaban mal fundamentados. Lo estaba haciendo a mi fuerza. Y en la palabra uno encuentra ese descanso, ¿no? Encuentra la paz, encuentra ese gozo, esa calma y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el Señor te habla en profundidad en la palabra y te dice: mira, ¿te acordás en aquel momento? No te lo trae para decirte: no, porque vos te equivocaste tal día. No, te dice: porque en aquel momento no estabas construyendo en mí, que soy la roca fuerte. Y el enemigo va a querer confundirte, hacerte culpable. Y si estás en esa etapa, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Porque cuando uno entiende que Cristo debe ser el centro de nuestra vida, ahí comienzan las cosas a cambiar. Y vos decís: pero yo lo conozco al Señor. Era mi forma de decirlo. Lo conozco al Señor desde los 20 años. Y hoy tengo 37, casi 38. Y el año pasado, recién en la peor de mis tormentas, entendí que Cristo debía ser, y lo escuché un montón de veces, lo escuché un montón de veces, de que Cristo debía ser el centro de mi vida. Pero bueno, el Señor permitió que hasta el año pasado, recién el año pasado, en otro país, con otro idioma, el Señor me hable a través del otro idioma. Y cuando leía esto me llevaba al libro de Nehemías, que era parte de lo que estaba hablando Ezequiel. Dice que Nehemías, para restaurar, él necesita comenzar a reconocer las ruinas. Por ejemplo, dice en el Nehemías 1, dice que el versículo dice específicamente esto. Dice que a él le traían noticias de que Jerusalén, de que sus muros habían sido derribados. El versículo dice: y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahí podemos ver algo muy importante. Jerusalén tenía historia, identidad y promesas, pero sus muros habían sido derribados. Y ahí Nehemías hizo algo fundamental. Y esto fue una pieza clave de este mensaje. Dice que él no se acostumbró a las ruinas. ¿Ustedes no conocen personas que se hayan acostumbrado a lo largo de la vida a las ruinas? Y vos los ves, pero son conocedores. O quizás no tanto, o quizás no lo conocen. Y están envueltos en esa misma situación. Pero Señor, ¿cuándo voy a salir adelante? Pero Señor esto, pero Señor el otro, pero Señor el otro. ¿Qué es lo que sucedió? Se terminaron acostumbrando a las ruinas.
Y dice que Nehemías fue todo lo contrario. En los versículos más adelante vamos a ver algo muy importante, pero antes, vuelvo a repetir, no podemos restaurar. Primero dice que lloró, lo que leíamos recién, hizo duelo, ayunó y oró por algunos días y después dice que actuó. Y esto nos enseña algo muy importante. No podemos restaurar aquello que nos negamos a reconocer que está roto. En nuestro tiempo de intimidad con el Señor, cuando nosotros vamos a la intimidad con el Señor, a veces no lo queremos ir a buscar porque sabemos que vamos a tener que hablar de este punto con Él. Y quizás esa es la plataforma para que el Señor comience para que comiences a dar fruto, mejor dicho, en el Señor. Pero si nosotros nos negamos sabiendo que Él todo lo sabe, todo lo ve, dice que sus caminos son mejores que los nuestros y que sus pensamientos son mejores que los nuestros. Si nosotros nos negamos a reconocer aquello que está roto, es imposible que el Señor obre, porque primeramente necesita una predisposición de nuestras vidas para decirle: Señor, hasta acá llegué, luché 1000 días, 1000 años, 1000 horas con esto, pero entiendo que estoy roto, entiendo que cada vez que quiero solucionarlo a mi manera, es como que todo lo que recibo se vuelve y se pierde en el suelo. ¿Cuántas veces escuchamos acerca de aquel vino nuevo que no se puede colocar en las vasijas rotas, en aquellas vasijas que están con grietas? Porque lo nuevo que tiene el Señor preparado para nosotros necesita que no estén maquilladas esas vasijas, esos faros, con un maquillaje el cual se va con minerales que se puedan corromper de nuevo. Cuando nosotros reconozcamos en el tiempo de intimidad, los animo que en su tiempo de intimidad puedan decirle al Señor: Señor, la verdad que tengo hoy, en mi caso, 38 años y luché con esto un montón de años y quise solucionarlo a mi manera y quise arreglarlo y quise esto y quise lo otro, pero hoy te reconozco, Señor, que esto solo no puedo. Y si tú puedes restaurar mi vida, si puedes reparar esa área que está rota, que reconozco que está rota, que no puedo más, que ya no tengo fuerza física, ni mental, ni siquiera espiritual, porque ya la parte espiritual ya la habíamos abandonado hace un montón de tiempo. Cuando reconocemos que hay un área de nuestra vida que está rota, el Señor empieza a hacer la obra. Quizás necesitamos preguntarnos: ¿qué base se debilitó en nuestras vidas? ¿Cuáles son las bases que se debilitaron en nuestras vidas? ¿Será que dejamos de orar como antes? ¿Será que perdí el hambre por la palabra? Hace unos días estaba tomando unos mates con una persona muy allegada y me decía: Cristian, yo perdí el hambre por la palabra, perdí ese hambre. Y cuando me decía así, le decía, lo escuchaba, y le decía: Señor, ¿cómo una persona puede llegar a perder el hambre de tu palabra? Es consecuencia de todo lo anterior que leímos, consecuencia que en el tiempo, en los años, construyó sobre eso, sobre un fundamento que no estaba tan firme para poder llevar y dar fruto aún en otro nivel. Cuando se me estrujaba el corazón cuando lo escuchaba hablar, porque decía: ¿cómo puede ser que hayas perdido el hambre por la palabra? ¿Cómo puede ser que hayas perdido el hambre por Cristo? Y es un llamado de atención para todos, para mí principalmente. Cuando uno vuelve a dejar que el Señor reconstruya esa área, ese fundamento, empieza a haber hambre de la palabra. El Señor vuelve a hablarte de nuevo. El Señor empieza a revelarte cosas. Quizás esa parábola de los 2 cimientos que leíamos recién, quizás hoy nos enseñó esto, pero mañana ustedes las leen y el Señor les habla de otra forma. Y para eso es tan importante que en las próximas semanas va a haber un encuentro de sanidad, porque ahí nos damos cuenta que cuáles son las áreas rotas que tenemos en nuestra vida, que todavía no nos animamos a entregarle al Señor. Y quizás hoy estás en una etapa donde decís: pero Señor, yo quiero servirte, pero Señor, yo quiero hacer esto, pero Señor, te pido que me convoquen para esto, pero Señor, en aquel tiempo yo te servía en esta área, pero Señor, esto, pero si estás hoy en esa etapa de silencio, por así decirlo, es porque el Señor te está invitando a que en el próximo encuentro de sanidad, que será el primero que estaré para continuar la restauración en Cristo, porque cuando Él restaura bien, no como a nuestra manera,
Es ahí cuando el Señor nos habla, y no es que expone todos nuestros errores a la luz. No, nosotros vamos y le entregamos, como hablaba Ezequiel hace unos momentos, nosotros vamos y le entregamos como nuestras coronas a Él. Y le decimos, de nuestra forma sí, pero a tu forma todo. Los invito para que cuando esté el encuentro de sanidad, aquellos que pasaron y saben lo que es un encuentro de sanidad, cómo Dios obra, cómo Dios restaura, cómo Dios sana, cómo Dios habla a través de sus siervos, se van a tocar un montón de temas muy específicos, temas que quizás hasta temas que no se hablaban anteriormente. El Señor es como que quiere ir más profundo en nuestras vidas. Y acá, luego de perder el hambre por mi familia, el Señor me marcaba que resalte esto. ¿Será que mi familia está recibiendo lo mejor de mí o solamente está recibiendo lo que me sobra? Porque cuando llegamos a casa, ¿será que están recibiendo lo mejor de nosotros? Como papás, como mamás, como hermanos, como abuelos, ¿o solamente le estamos dando las sobras? Y eso el Señor lo ve. Y cuando escribía esta parte, recordaba cuando llegaba cansado de trabajar, cuando tenía la cabeza explotada de cosas para querer solucionar a mi manera, y no compartía tiempo con mis hijos, no les dedicaba ese tiempo que ellos necesitaban al 100%. Todos entendemos que cuando estamos cansados, a veces decimos, bueno, papi, vamos a jugar, bueno, sí, pero para un poquito que reponga energía y jugamos. Pero el Señor me decía, escribí esto, porque a veces en nuestras vidas, en vez de dar lo mejor de nosotros, damos nuestras obras. ¿Será que estoy sirviendo a Dios? Porque podemos estar sirviendo al Señor, podemos estar todo el día metido, en mi caso, en la cabina o en cualquier otra área, pero hace mucho que perdimos nuestra relación con Él. ¿Y qué sucede? Van pasando los domingos, van pasando los jueves, van pasando las tareas y las cosas, y nos damos cuenta que de a poquito vamos perdiendo ese fuego, ese hambre de servicio, de servirle. ¿Será que estamos sirviendo mucho? ¿Será que estamos en todas las cosas? Pero nuestra relación con Él, ¿cómo está? Hay heridas, quizás hay pecados y conflictos que simplemente y muchas veces aprendimos a guardar debajo de la alfombra. Y el Señor lo sabe todas las cosas de nosotros. Dios no muestra las ruinas para condenarnos, sino para comenzar una nueva reconstrucción en nuestras vidas. Él no viene a acusarnos. El enemigo fueron en total desde los 22 hasta hace un año atrás, me decía, vos ya no sos digno de adorarle. Y me mentía, y estaba sirviendo, bueno, me tocó servir en donde nos congregamos en San Pablo, y el enemigo me seguía susurrando, no sos digno de servirle. Y es una mentira que el enemigo nos ha mentido durante un montón de años. Cuando leí esta palabra, el Señor me recordaba aquel pasaje que dice que Él entregó el acta en la cruz, Él rompió el acta en la cruz. Y me recordaba eso, y el Señor me decía en la intimidad, todo lo que pasó, yo ya me lo llevé en la cruz, y me lo llevé hace 2000 años atrás, y nosotros le seguimos creyendo al enemigo que no somos dignos. Y acá hay un montón de dones, hay un montón de talentos, hay un montón de personas que saben hacer un montón de cosas para el reino, pero el enemigo les sigue mintiendo y susurrando al oído que no son dignos. Yo estaba así. Por eso los invito a que si el enemigo les está diciendo que no son dignos, hoy puedan decirle, Señor, gracias. Gracias porque por medio de tu sangre nos hiciste herederos y coherederos de tus promesas. ¿Sabes cuándo uno entiende este punto? Comienza a caminar sobre el fundamento que es Cristo. Cuando nosotros empezamos a caminar sobre el fundamento que es Cristo, ahí comienzan las cosas a dar luz y crecimiento. Voy a ir un poquito más rápido. El punto número 3, antes de reconstruir había que revisar. Dice que Nehemías recorrió los muros de noche, que los muros estaban destruidos. Y antes de comenzar esa obra pública, inspeccionó cuál había sido el grado del daño. ¿Para qué? Para entender que para restaurar las bases se requiere autoexaminarnos. Y tenemos líderes de barcas,
tenemos nuestros líderes en cualquier otro ministerio, tenemos los pastores que están disponibles las 24 horas, y poder venir y decirle, mira, en esta área, en esta área, Caro, la intenté 1000 veces, la verdad que con mis fuerzas no pude, la verdad que me robó un montón de años. En conclusión, si tengo que hacer un resumen de todo esto, lo único que perdí fue tiempo. Y los tenemos a ellos, los tenemos a los líderes de Barca que están predispuestos toda la semana para que nos puedan ayudar sobre esas áreas. Y quizás si ellos no lo pueden solucionar porque quizás no tienen las palabras justas, te van a llevar ¿a quién? Te van a llevar a los pastores para que puedan llevarte y que puedan ser puentes para una restauración. En Lamentaciones dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Aquí aprendemos 3 cosas fundamentales, que de escudriñar, reconocer y volver. A veces queremos que Dios cambie nuestras circunstancias cuando Él primero quiere trabajar sobre nuestros fundamentos. No todo problema se resuelve cambiando lo exterior. Exteriormente podemos estar súper bien, el mejor auto, la mejor vestimenta, la mejor casa, los mejores muebles, todo, hasta ni siquiera arrugas ni canas. Yo estoy en la etapa donde estoy sufriendo ya por las canas, así que el que ya pasó por ahí me entenderá. Pero lo importante es que el Señor no quiere que restaurar solamente lo exterior, sino, como hablábamos anteriormente, lo interior. A veces es necesario que regresemos al altar, regresar a la oración, regresar a la palabra, regresar al primer amor, regresar al perdón, sentir y aceptar el perdón de Cristo en nuestras vidas. Regresar al orden familiar, a poner un orden en nuestras familias como cabeza de hogar, como madres, como abuelos, poder llevar la palabra hacia los que nos rodean, a nuestros íntimos, y aún regresar a la obediencia. Restaurarnos siempre significa comenzar algo nuevo, muchas veces significa volver a aquello que nunca debimos haber abandonado. Saben que cuando le servía hace unos años atrás a Cristo, en el área de multimedia también, yo venía algunos ya lo escucharon el jueves, venía a la cabina y decía, Señor, me estoy secando, Señor, me estoy secando, Señor, parezco una planta dentro de una maceta sin agua. Pasado el tiempo, pasado la declaración, porque la boca tiene poder, ¿qué pasó? Me terminé secando, me terminé apartando, ya renegaba del servicio, no quería ni siquiera apretar el clic para que las prédicas salgan afuera. ¿Y qué me pasó? Renegaba todos los domingos cuando venía. Sí, porque soy de carne y hueso igual que todos los que estamos acá. A todos nos pasó en alguna área, quizás no en el servicio, quizás en otra área de la vida. ¿Y sabés cuándo nos damos cuenta que Dios nos está llamando a un tiempo de restauración? Es cuando nos vuelve a colocar en el mismo lugar donde abandonamos. Saben que cuando nos fuimos, yo tenía algunas cosas que le hablaba al Señor y le decía por qué le pasó a Cristal lo que le pasó, porque ella tuvo que vivir casi una gran parte parecida a lo que me tocó pasar en la niñez. Entonces yo estaba como muy enojado con el Señor. Pero era algo que el Señor me golpeaba todos los días, me decía, tenemos que charlar de ciertas cosas. Yo le decía, no, de esto no vamos a charlar, porque yo sentía mucho rencor contra Él. Y lo amo con todo mi corazón, es lo mejor que me pasó en la vida. Él llegó en el momento más crítico de mi vida cuando tenía 20 años. Tenía 2 opciones, suicidarme debajo de un tren o aceptar a Cristo en mi corazón. Gracias a Dios y en su misericordia, tomé la decisión correcta. Pero ¿cuántas personas hoy tienen un doble pensamiento? Un montón. Y no solamente los que estamos acá, los que están afuera, que son mucho más. Viven esas cosas, que no saben, no conocen el camino, no conocen la verdad, su palabra, no saben, ni siquiera escucharon ni una sola vez de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Él puede restaurar nuestras vidas. Ellos están todavía sin fe y sin esperanza. Y nosotros que tenemos eso, que estamos, permítanme decir esto, empachados de tanta palabra, llenos, como hartos, sobrepasados. ¿No les ha pasado que cuando comen algo durante mucho tiempo, ya llega un momento que estás hasta acá de comida y no querés saber más nada? Eso nos pasa con la palabra. Estamos llenos de la palabra de Dios, llenos de cosas, de promesas, de versículos para compartir con el otro, y nos volvemos como antipáticos y no les compartimos a los demás. Y eso me pasaba a mí. Hoy hasta me tomo el tiempo de tomar ciertas decisiones.
no solo familiar, sino para el servicio de Dios también. Hay un montón de cosas que queremos hacer con el equipo de multimedia, que en los próximos meses se las van a ver, pero nos estamos tomando, principalmente me estoy tomando el tiempo para tomar las decisiones correctas en Dios. ¿Por qué? Porque ya tomé un montón de decisiones incorrectas en Él y perdí un montón de tiempo. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestra base definitiva no es una denominación, un pastor, una posición económica, una familia, un ministerio, ni nuestras propias capacidades. El fundamento principal es Cristo, porque dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál? Jesucristo. Cuando podemos perder un montón de cosas sin reconstruir, pero si nosotros perdemos el centro que es Cristo en nuestra vida, toda la estructura de nuestro alrededor, que aparentemente es fuerte, termina siendo totalmente debilitada. ¿Saben por qué razón en la imagen del faro abajo hay un montón de piedra? Dice que los arquitectos tuvieron que tallar ciertas piedras y ponerlas como si fuese un Tetris, todas amontonadas, como cuando viene en el bolsón de piedras, pero en este caso unas piedras mucho más grandes. Porque dice que la fuerza del impacto de la ola, cada 8 segundos en tiempos de tempestad, es como un tren que golpea contra una pared cada 8 segundos con toda su furia. Entonces, ¿qué sucedía? En los primeros faros, los faros se destruían, se caían, pero cuando empezaron a entender que aquellas raíces de aquellos árboles y las piedras tenían como una similitud, si ustedes se ponen a pensar en aquellas raíces, están todas entrelazadas, y cuando ven las piedras también están todas entrelazadas. Dice que cuando la ola venía a una fuerza tan grande, dice que cuanto más fuerte le pegaba, cuanto más fuerte le chocaba, más unidos estaban y más fuertes se hacían. Y cuando el Señor me enseñaba a través de esta parte, me hablaba acerca de los ministerios, de las personas que hoy están sirviendo, de las barcas y demás, que debemos ser como eso, complementarnos, alinearnos todos juntos para que el reino continúe y para que continúe dando fruto en otro nivel. Un ejemplo, por ejemplo, contemporáneo, las personas, cuando estaba terminando ya la última parte, me recordaba a las personas que sufrieron esa tempestad, ese problema, ese terremoto en Venezuela. Escuchaba un testimonio de una mujer que dijo, y me quedó patentado, dijo: solamente tuve 20 segundos para decidir qué era lo que hacía. ¿Se imaginan que nosotros tengamos que decidir ahora en 20 segundos algo sumamente importante que sea de vida o muerte? ¿Ustedes alcanzan a entender que tenemos solamente 20 segundos, si estuviéramos en la posición de ellos, para poder decidir algo tan importante? Cuando el Señor me recordaba el testimonio de esta mujer, dice que lo que primero que abrazó fue los que estaban a su alrededor, los íntimos, intentar salir por donde sea hacia afuera, independientemente de en qué nivel estaban. Y cuando me hablaba de esto, el Señor me decía: quizás a lo largo de todo este tiempo tuviste muchas cosas para hacer, pero tuviste poca intimidad conmigo. Quizás tuviste un montón de trabajo, muchísimo trabajo, pero tenía poca familia, estaba descuidando lo más importante. Quizás estabas muy metido dentro del ministerio, pero la intimidad conmigo ya no era la misma que antes. Quizás tenías un montón de proyectos, un montón de sueños, de anhelos, pero tenían muy poco fundamento, no estaban fundamentados en mí. Y les invito a que a partir de hoy, aquellos que hayan escuchado este mensaje, que ya está terminando, puedan poner todos sus sueños, sus hijos, su matrimonio, sus historias en Cristo, que lo puedan fundamentar en Él. Porque si las cosas no están fundamentadas en la roca que es Cristo, que es nuestro fundamento, con el pasar del tiempo empiezan a deteriorarse. Así como esos fareros que aún tenían que intentar cubrir
y hacer mantenimiento de ese faro, a pesar de que todo lo que estaba alrededor estaba súper bravo, que lo podamos hacer así con nuestras vidas. Y charlábamos con Bruna sobre este mensaje y lo resumíamos en nuestra historia, proceso, como quieran llamarle, que nosotros arrancamos después de ahí con esto: una cosa por vez. Principalmente un día de oración a la vez. Ahí comenzamos. Ahí el Señor nos llevó a restaurar. Comiencen por lo principal. Un día de oración a la vez. No quieran salir corriendo hoy a decir: Señor, te prometo que voy a estar horas delante de tu presencia. Porque a los 5 o 10 minutos ya comenzamos a bostezar. Son promesas que a veces no pudimos cumplir. Después, en el lapso del tiempo, vamos queriendo pasar más tiempo con el amado y escuchar lo que Él nos dice en su palabra. Un capítulo de la Biblia a la vez. Es uno a la vez. No quieras leerte la Biblia por completo de punta a punta. Primero, porque te vas a marear. Segundo, porque quizás no vas a entender todo lo que el Señor quiera decirte si lees desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuándo termina? De acá anda, ¿sabe cuándo? Otra cosa que fue sumamente importante, y nos regocijábamos con Bruna sobre esto, que era una conversación a la vez. Había un montón de cosas para hablar. Porque claro, Cristo restauró nuestra familia, Cristo empezó a hacer nuevas todas las cosas, porque es una promesa de Él para nosotros, sus hijos, que a veces no le creemos y lo hacemos a nuestra manera. Y empezamos a tener conversaciones una por vez. Una a la vez. Bueno, hoy vamos a hablar de ciertas cosas que sabíamos que a lo largo del tiempo habían quedado todas postergadas para más adelante. Entonces pateamos para más adelante, tanto de mi parte como de la parte de ella. Y hoy en día vivimos, por gracia y misericordia de Dios, las mejores conversaciones que nunca tuvimos. Hoy podemos estar horas. Los nenes, cuando se van a la escuela, tenemos ahora estas últimas semanas que hizo mucho frío. No, pero bueno, lo hacíamos en casa. Nos preparábamos el mate y demás. Bruna cocina muy rico y por eso he subido muchos kilos. Y hoy tenemos conversaciones crudas, al hueso, pero cuando salimos de esas conversaciones, salimos glorificando a Cristo. Le decimos: Señor, estas conversaciones nosotros no las podíamos tener antes. ¿Por qué? Porque nuestros fundamentos no estaban en vos. Y hoy nos regocijamos. Hoy charlamos de todo. Hoy, mirá que Bruna habla muy poco, pero aquellos que la conocen, Bruna habla muy poquito. Entonces imagínense cuando nos ponemos a conversar y ahora hay hambre de su palabra, hay hambre de buscar al amado, hay hambre de adorarle, hay hambre de pasar tiempo con Él. Empiezan a salir a luz conversaciones que no tuvimos en 10 años. Y yo les puedo asegurar que son las conversaciones más hermosas que un matrimonio puede tener. Luego de la restauración, luego de que Cristo toma el mando y comienza a restaurar nuestras vidas. Y quizás vos te estás preguntando: sí, pero yo hoy tengo mi matrimonio roto, o quizás todavía no formalicé una familia. Bueno, empezá a entrenate ahí. Entrenate a decirle: Señor, ya que hoy no está mi pareja, ya que hoy no está mi esposo, mi esposa, quien sea, o el futuro y demás, yo oro con Bruna, oramos por nuestros hijos y por nuestros nietos, oramos por ellos. Todavía no tenemos nietos, pero sí oramos por ellos, porque en algún momento vamos a tener conversaciones y le pedimos al Señor que nos enseñe y que nos guíe para poder tocar ciertos temas, para que ellos no vivan lo mismo que nosotros vivimos. Entonces, como les decía recién, hoy tenemos las mejores conversaciones porque Cristo restauró nuestro matrimonio. Esdras, ya llegando al último punto, Esdras hizo algo sumamente importante. Esdras 3:3 dice que el pueblo había regresado después del cautiverio, Jerusalén necesitaba una reconstrucción y el templo estaba destruido. En Esdras 3:3 dice algo muy específico: y colocaron el altar sobre su base. Entonces no estaba. ¿Por qué lo tuvieron que colocar? Porque no estaba. Antes de tener un templo terminado, es necesario que podamos restaurar el altar.
Antes de restaurar las paredes, restauraron el altar. Porque una nación restaurada necesitaba primero una relación restaurada con Dios. Nuestra familia, antes de que acontezca todo lo que va a acontecer por delante, porque sus promesas son fieles y verdaderas, primeramente necesitamos restaurar nuestro altar. Vayan, anótense, inscríbanse para el encuentro de sanidad, porque si todavía hay cosas que no se potenciaron o no se cumplieron en nuestras vidas, es porque todavía hay cosas en el altar que no fueron llevadas a Cristo. Yo creo que este encuentro de sanidad, lo cual los que van a compartir palabras se están preparando, no solamente en ayuno y en oración, sino preparando los mensajes, creo que va a ser un encuentro de sanidad en otro nivel, porque cada encuentro de sanidad es de un nivel más arriba que el otro, ¿verdad? Entonces, dice que él tuvo que él tuvo que colocar el altar en su base. ¿Y cómo lo podemos llevar a nuestras vidas? Como decíamos recién, antes de restaurar nuestros proyectos, antes de cumplir ciertas cosas, vayamos y restauremos nuestro altar. Antes de preocuparnos tanto por las finanzas, vayamos y restauremos el altar. Antes de intentar recuperar posiciones, vayamos a Cristo y restauremos nuestro altar. Antes de exigir cambios en nuestra familia, vayamos a Él, a Cristo, que es nuestra roca. Él es nuestro fundamento, vayamos a Él y restauremos nuestro altar. Cuando el altar vuelva a ocupar su lugar, las demás áreas comienzan a encontrar su orden nuevamente. Necesitamos fundamentos fuertes. Creo que viene un tiempo de fundamentos muy fuertes. Puse 5 nomás para poder ya termino, prometo que termino. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede tener otro fundamento, el fundamento Cristo. El altar de oración, 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar, poder restaurar el altar de oración. La palabra, Jesús enseñó que quien oye y hace sus palabras edifica sobre la roca, Mateo 7:24. La familia, Josué dice en Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en Hebreos 10:25 dice, habla sobre la comunión y la congregación, no dejando de congregarnos. ¿Es importante congregarnos? Sí, porque el Señor tiene un mensaje cada jueves, cada domingo, cada reunión de jóvenes preparado para poder enseñarte en un nuevo nivel. ¿Necesitamos fundamentos fuertes? Sí. Familias con altar, creyentes con palabra, matrimonios con oración, matrimonios que compartan sus experiencias con otros, aquellos que la están viviendo y que no supieron cómo ser restaurados, poder decir, mira, en mi matrimonio pasó esto, pero permití que Cristo haga cierta cosa y empezó todo a tener solución y a pasos agigantados. Líderes con intimidad con Dios, esto es re importante, porque los que lideran es importantísimo que tengan esa intimidad con Dios, para que puedan ser entendidos en el tiempo, para que puedan tener discernimiento, para que puedan entender cómo está la otra persona, para poder compartir tiempo con la otra persona. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios, te invito a que puedas doblegar ese tiempo, que puedas pasar tiempo de comunión, que puedas conocerte con quién estás sirviendo. Con los chicos cada tanto, frecuentemente nos juntamos no importa si no hay una comida de por medio, pero sí compartir un mate, poder conocer el otro, poder conocer cómo está, saber cómo está, no solamente en el área espiritual. Quizás tiene un montón de problemas y necesita alguien que lo escuche. Por eso los líderes es importantísimo que tengamos intimidad con el Señor para poder conocer al otro. Iglesias edificadas sobre Cristo, cero cartelería. Acá algo que me gusta, que me gusta mucho, es que hay poca cartelería, muy poca, nada. El primero que se exalta es Cristo. Y es importantísimo de que sea la roca de todo lo que hagamos. No importa si hay carteles gigantes, lo importante es que mientras Cristo sea el centro de esta iglesia, el centro de esta denominación, el centro de nuestra vida, eso es lo más importante. Que cada domingo, que cada jueves, que cada sábado, que cada barca, que cada tiempo de oración, que cada cosa que hagamos, pongamos un foco, pintemos, que siempre sea Cristo, que sea Él, que no permitamos que el enemigo nos robe
esa dirección, que sea Cristo siempre. Pónganse de pie y ya terminamos, por favor. Quizás hoy te estás preguntando, Señor, después de haber escuchado todo esto, ¿cuáles son las áreas de mi vida que necesitan ser restauradas? Quizás todavía tenés la gracia de poder estar en casa congregándote. Quizás todavía estás sirviendo dentro de un ministerio. Quizás todavía tu familia está aquí o estás en tu casa y estás con los íntimos. Quizás todavía tenés la gracia de que todavía te seguís congregando. Pero cuando llegás a casa, cuando terminás de escuchar los mensajes de los domingos, de los jueves, los testimonios de las barcas, cuando llegás a casa le preguntas al Señor y le decís, Señor, entiendo que por acá hay una grieta y necesito que antes de que eso se derrumbe, necesito entregártelo hoy a ti. Que hoy te puedas ir con ese desafío en el Señor. Señor, si no me estoy dando cuenta, porque el enemigo nos cega, porque el enemigo nos pone un montón de entretenimiento, un montón de cosas, nos desvirtúa, nos quiere robar la palabra. Es lo primero que quiere hacer. Que le puedas decir, Señor, ¿cuáles son las grietas que hay en mi vida y que no las estoy viendo? No quiero llegar arrastrado a pedirte perdón. Hoy tengo la posibilidad de decirte, Señor, estas son las grietas. Y si reconoces, estás en ese nivel donde reconoces cuáles son esas grietas que se están debilitando, todo lo que venís haciendo en el Señor, en el servicio, en congregarte, en la palabra, en la intimidad, en la oración, en la búsqueda, que puedas decirle, Señor, hoy te lo tengo que entregar. Hoy te lo entrego, porque sé que si esto continúa así, si esto continúa agrietándose, la grieta comienza a ser cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y cuando llega el momento de la tempestad es como el maquillaje, es como el título. No maquilles las grietas, que podamos irnos sin maquillar en esta noche las grietas, que podamos decirle al Señor, Señor, hoy hago como Nehemías, nos levantamos para reconstruir. Esdras nos enseñaba a colocar nuevamente el altar sobre la base. Jesús nos enseña a construir sobre la roca. Y Pablo en Corintios nos recuerda que esa roca, ese fundamento es Cristo. Dios no quiere solamente restaurar aquello que se ha caído. Quiere fortalecer aquello que deberá sostener todo lo que viene, porque las promesas de Dios en tu vida todavía siguen siendo latentes. Y si hoy te entendés que Él necesita poder fortalecer ese fundamento en tu vida, es porque lo que tiene preparado para tu vida, en lo que continúa por delante, necesita poder soportar el peso de lo que el Señor tiene para tu vida. Terminando, Isaías 58:12 dice, es una promesa, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Esa es una promesa que hace muchos años el Señor me dio y pasaron un montón de años, un montón de años. Yo veo a mis hijos que son los primeros que se están preparando para venir a la reunión y eso me llena de gozo. Decir, no, que nos peleemos hoy para ver quién se baña primero, quién se alista primero para venir a servirle al Señor, eso me llena de gozo, porque eso no lo vivía, porque eso no se lo había entregado al Señor, porque eran un montón de grietas que le decía al Señor, no, Señor, vos manejás esta área, pero yo manejo esta otra. Y las que yo quise manejar a mi manera fueron las que se llenaron de grietas. Y terminó como lo que habíamos leído en el versículo anterior, que había terminado en las ruinas totales. Así que te animo en esta noche a que, sé que es un montón, sé que fueron un montón de versículos. Si tenés un tiempo en la semana, escúchalo, porque creo que el Señor va a hablarte en una profundidad más íntima en tu tiempo de intimidad, y te anhelo a que no permitas que el enemigo te robe lo más importante, que es el servicio al Señor, el gozo, el hacerlo con amor, hacerlo para Él. Y estén atentos porque en las próximas semanas seguramente ya van a estar abiertas las inscripciones para el encuentro de sanidad, y tengo la certeza de que Dios en este encuentro de sanidad va a marcar un antes y un después en tu vida. Así como lo hizo conmigo en la peor de mis ruinas, lo puede hacer con vos, porque para Él somos todos iguales. Que Dios les bendiga, nos reencontramos el jueves y no se olviden de la reunión del sábado. Gracias.